Hemos pretendido en todos los webinars precedentes hablar de todo tipo de empresas porque para todas las empresas son útiles los consejos que nos hemos permitido ofrecerles. Pero hay una particularidad que son las empresas familiares a las que queremos dedicar este webinar. Es una particularidad que, sin embargo, y contradictoriamente, afecta a seguramente más del 90% de las empresas, no solamente en España, sino en todo el mundo. O sea que, como ven, es una particularidad amplísima. Y queremos dedicar, como digo, este webinar a la empresa familiar porque tiene características que, aunque coinciden con otras en el sentido de que son empresas, la unión, la mezcla entre empresa y familia, que son dos unidades llenas de emocionalidad, pueden hacer fracasar a la familia, a la empresa o a las dos. Nosotros todos seguramente conocemos casos en los que ha desaparecido una familia, desaparecido en el sentido naturalmente no físico, sino en el sentido emocional, en el sentido relacional, por diferencias surgidas en la empresa familiar. Sabemos de muchas empresas que han desaparecido, empresas familiares, precisamente porque no generalmente los fundadores, pero sí los continuadores no han sabido o podido ponerse de acuerdo. Y en el caso de España hay algunas muy conocidas en diversos sectores productivos y están al alcance de cualquiera que quiera buscarlo en Internet. Y finalmente hay casos en los que se destruye a la vez la empresa y la familia. Por eso queremos dedicar este webinar a este tipo de empresas con algunas ideas, algunas sugerencias que quizá pudieran amortiguar las cuestiones emocionales y también económicas que se plantean sobre todo en el proceso de la sucesión. No suele haber grandes diferencias en los fundadores o en el grupo fundador, pero estas diferencias sí que suelen ser muy relevantes cuando el grupo fundador, pues por razones obvias de retiro o fallecimiento, pasa el testigo a la siguiente generación y ahí es donde los problemas pueden agudizarse y muchas veces se agudizan. Vamos a hablar qué es una empresa familiar. Pues es una síntesis de las siguientes cuestiones. Los miembros de la familia o un consorcio de familias controlan la propiedad, es decir, la propiedad no está distribuida en accionistas muy diversos, no está distribuida en la bolsa o sin estar en la bolsa entre personas o grupos que no tienen ninguna otra relación más que la pertenencia al accionariado de la empresa, pero este no es el caso de la empresa familiar. Es una familia o un grupo de familias la que controla la propiedad. Luego también hay una influencia estratégica de una familia en la gestión de la empresa. Ya hemos hablado de estrategia y volveremos a hacerlo, pero qué duda cabe que las ideas, las visiones, los intereses
incluso las preferencias de un grupo familiar determinado influyen decisivamente en la estrategia que esa empresa va a adoptar. También en las empresas familiares hay una preocupación por las relaciones familiares, lo cual es lógico, porque a veces no se sabe distinguir entre la comida familiar en la que mientras se está tomando la sopa, se hablan de cuestiones familiares, no se sabe distinguir ese momento del momento de gestión de la empresa, todo se entremezcla y a veces todo se complica. Y luego está esa idea de la continuidad. Hemos hablado ya en varios webinars sobre la supervivencia de la empresa como el objetivo último y más importante, y aquí el sueño o la posibilidad de esa supervivencia se concreta en que a una generación fundadora le seguirán otras generaciones de la misma familia fundadora. Y eso que duda cabe que es un aliciente emocional que pueden no tener, que no tienen de hecho otras empresas. ¿Dónde radican las diferencias entre las empresas familiares y las demás? Pues en primer lugar en la presencia de la familia. Ya hemos hablado suficientemente de ello en la transparencia anterior, pero la familia está omnipresente. Yo diría que a veces está demasiado presente, porque hay momentos en que a lo mejor, y yo he vivido casos, lo mejor para la continuidad de la empresa es que algunos miembros de la familia abandonen la empresa o que la empresa de manera pacífica se divida en partes y se asigne a cada familia, a cada miembro de la familia o grupo familiar una parte. Pero qué duda cabe que esta segunda opción, la división en partes, que evidentemente es mejor que la total desaparición y muerte de la empresa, debilita al conjunto de la empresa. Yo he trabajado con casos de grupos empresariales que tenían actividades complementarias, pero dentro de una misma familia, y al llegar la sucesión ha habido desacuerdos imposibles de resolver, y allí donde había un grupo fuerte, un grupo que se ayudaba mutuamente, que se complementaba, pues lo que han surgido son 3 o 4 empresas en actividades conectadas también en lo sectorial, pero no conectadas y por lo tanto sin la posibilidad de colaboración en lo empresarial y no digamos en lo familiar. Luego, el sueño del fundador de que la empresa siga siendo de la familia. Esto es un sueño que se da, yo diría que en el 100% de los casos, y tiene una explicación psicológica, y es que los humanos todos somos finitos, todos vivimos un determinado tiempo en esta vida y luego nos vamos. Pero al mismo tiempo que vivimos con esa realidad, también dentro de nosotros existe una, pudiéramos llamarle fantasía de supervivencia o fantasía de inmortalidad. Y precisamente este sueño del fundador de que la empresa continúe con sus sucesores no deja de ser también aparte de un deseo racional de que si la empresa es rentable y si la empresa es interesante, pues no desaparezca o no sus acciones o sus participaciones no se distribuyan entre personas ajenas a la familia, también está esta fantasía de inmortalidad. Luego está el solapamiento de la familia, la propiedad y la gestión.
En muchas empresas modernas, desde luego en todas las que no son familiares, la propiedad suele estar bastante separada o estar bastante diferenciada con respecto a la gestión. De hecho, son muchas las empresas que tienen accionistas de muy variado origen y con perspectivas muy diferentes, pero se ponen de acuerdo en nombrar a un gestor o a un equipo gestor. Pues aquí esto se ve dificultado porque interviene la familia tanto en la propiedad como en la gestión. Pero también tiene una ventaja competitiva por la interreacción de familia, gestión y propiedad. El mercado, cuando ve una empresa familiar con éxito y que el mercado la reconoce como tal, comprando sus bienes y servicios, al mismo tiempo está viendo seguramente en esa empresa unos valores que no tiene una empresa meramente capitalista, que no tiene una empresa donde la propiedad y la gestión están separadas, precisamente porque en la empresa familiar están unidas. Una buena parte del mercado, por no decir todo el mercado, puede ver valores personales, familiares, grupales, trasladados a la empresa que le dan mucho más valor. Y esa sería una ventaja competitiva. Según la teoría de sistemas, el modelo que siguen las empresas familiares es que hay un solapamiento, como ya hemos dicho, entre la propiedad, el conjunto de accionistas o partícipes o socios, la gestión, que generalmente está encomendada a la familia o a una parte de ella, y precisamente los conflictos suelen surgir por los desencuentros entre quienes tienen encomendada la gestión y quienes no la tienen, y luego la familia. La familia, como la empresa, es un centro de emociones muy fuertes y precisamente las dificultades de muchas empresas familiares es porque estos centros emocionales tan fuertes que son la familia y la empresa entran en colisión. Luego hay límites borrosos, es decir, aunque familia y propiedad y gestión están unificados en la empresa familiar, pudiera ocurrir que aspectos de conflictos o dificultades familiares se llevaran a dificultades o conflictos en la gestión o en la propiedad. Y por lo tanto, al no estar los límites perfectamente claros, pues es muy posible que esos límites borrosos no ayuden a la buena gestión de la empresa. Pero los límites borrosos, evidentemente, se pueden clarificar y se pueden clarificar a través de la negociación, a través de la resolución del conflicto, a través de la conversación y a través de la aceptación de que la unidad de la empresa familiar es un bien a conservar. Hay problemas para aclarar cuándo las decisiones son de la familia, cuándo son de la propiedad o cuándo son del estilo familiar. Este es otro límite borroso, porque, como digo, hay problemas para distinguir, para separar, para delimitar. Por lo tanto, y esto se debe a que hay reglas familiares que se utilizan en la empresa, cuando realmente algunas reglas familiares, la cooperación,
la resolución de conflictos, la ayuda mutua, son muy buenas para la empresa, pero puede haber otras reglas familiares como la ayuda económica, como el sostenimiento económico de personas o de partes de la familia menos favorecidas que tienen poco que ver con la buena gestión de la empresa. Y claro, para poder resolver los problemas, primero tienen que estar claros. Primero hay que clarificarlos y precisamente cuando hablábamos en otro webinar del conflicto, citábamos expresamente la necesidad de clarificar el problema. Pero cuando los límites son borrosos, el problema no se clarifica y de ahí la dificultad para resolverlo. Las empresas se convierten en primero la familia, primero la propiedad o primero los gestores. Y claro, cuando primero es la familia, primero la propiedad o primero los gestores, quiere decir que en segundo plano vienen la familia, la propiedad o los gestores según lo que hayamos tomado en primer plano. Y claro, eso también va a dificultar la gestión. Pero no quiero que vean en mis palabras ni que escuchen elementos de pesimismo o de elementos de denigración de las empresas familiares. Las empresas familiares bien avenidas, y yo conozco también muchas, las empresas familiares que tienen claros los límites, son muchísimo más potentes, tienen muchísimos más valores que el mercado realmente reconoce, tienen su misión mucho más clara y son, como digo, mucho más reconocidas por el propio mercado. Dentro de las familias y sobre todo cuando ya ha tomado el mando la segunda generación, es fundamental la relación que hay entre los hermanos, entre lo que se conoce como la fratría. Y los equipos de hermanos que funcionan bien comprenden la interdependencia, la idea de creer que yo solo puedo gestionar la empresa y que mis hermanos sobran, generalmente es una idea errónea. Y claro, como consecuencia de que estamos de acuerdo, convencidos y hemos constatado que todos los hermanos son necesarios, también es necesario y es necesaria la subordinación. Tendrá alguien que estar al mando y alguien que estará en una posición de mando inferior o de subordinación. Aquí hay una cosa que yo he comprobado mucho en las empresas familiares y es que a veces las dificultades, las diferencias surgen precisamente por quién va a mandar y quién está subordinado. El problema es que cuando se producen estas situaciones, generalmente en quién va a mandar solo vemos los méritos, solo vemos las ventajas, solo vemos los privilegios que pueden tener, pero no vemos las dificultades, no vemos las cargas que tienen que soportar precisamente por liderar la empresa. Allí donde hay privilegios, generalmente también hay cargas asociadas a los privilegios. Y los equipos de hermanos que funcionan bien están convencidos de que con sus habilidades de colaboración todos pueden ganar,
pero si estas habilidades de colaboración no existen o se destruyen, todas pueden perder. Y valoran la complementariedad de sus habilidades y capacidades, es decir, volvemos a la idea que al principio de la interdependencia. Cuando somos complementarios, somos interdependientes. Si yo me creo todopoderoso, ¿para qué necesito a mis hermanos? Si mis hermanos me ven a mí como todopoderoso, ¿por qué van a interesarse en la buena marcha de la empresa? Por lo tanto, la complementariedad que siempre existe, que lo que hay que hacer es buscarla o pensar en ella, es fundamental. Seguimos con los equipos de hermanos que funcionan bien y descubrimos que han implantado procesos de tomas de decisiones, que a veces no es votar por mayoría, que a veces tampoco es buscar la unanimidad, que puede ser imposible, pero puede haber procesos de toma de decisiones que no exijan la unanimidad, pero que sean muy útiles para llegar a acuerdos y consensos. Gestionan su interdependencia, es decir, hablan de ella y trabajan con ella y se enorgullecen de ella, porque hacen explícitos sus metas, sus objetivos, sus relaciones, sus reglas de funcionamiento y de sentimientos. Y sienten como si la fratría, es el término que he empleado antes para hablar del conjunto de hermanos, estuviera formada por socios que han decidido asociarse libremente. Está formada por socios que han decidido asociarse libremente, pero tienen una fuerte vinculación por ser miembros de una misma fratría, de una misma familia. Me he referido ya a esa idea de que cuando en una familia y también en una empresa no familiar vemos a quienes mandan, a quienes lideran y vemos que tienen a veces privilegios que son reconocidos por los medios de comunicación, que tienen más relaciones pues, con la prensa, con la radio, con la televisión, que tienen algún tipo de privilegio, automóvil de empresa o viajes de negocios, pero que también se utilizan para el ocio, para el recreo, y vemos solo la parte de privilegio que supone, pero nunca vemos o nunca queremos ver la carga, las noches sin dormir que estos líderes a veces tienen que soportar, las dificultades de tener que dirigir una empresa que busca la continuidad en el futuro y, por ejemplo, ven cómo la segunda generación o esa misma generación tiene dificultades de comprensión, de conocimiento, de ponerse de acuerdo y ven con pena, cuando no con dolor, que la empresa no les sobrevivirá. Y dice un autor que verán aquí, Samuel Curtis, que cada generación tiene la responsabilidad de aportar su propia visión sobre el futuro de la empresa. Cada generación tiene esa responsabilidad, pero lo que no podemos hacer es que una generación que viene después, por así decirlo, se adelante y quiera que su visión sea la que adopten sus antepasados, sus progenitores, los que en la actualidad están a cargo de la familia. Pero claro, hay culturas familiares enfermas. ¿Y por qué se caracterizan?
en primer lugar por el secretismo, por la idea de que lo que yo hago no lo sepa nadie, porque si alguien se entera o no me conviene, o me va a complicar la vida, o me va a criticar, o va a poner en cuestión mi decisión. Consecuencia de lo anterior es la carencia de información. Puede haber elementos, miembros, componentes de la familia que no estén en la gestión diaria de la empresa, pero que sean tan copropietarios como los que sí lo están y que no reciban información de la marcha de la empresa, cuando marcha bien y cuando marcha menos bien. Y claro, también lo que hay es una ausencia de formación y de educación para conseguir que en las empresas familiares se desarrollen dinámicas propias de las mismas y que no se encuentran con frecuencia en las escuelas de negocios o en otras instituciones que hablan más de la empresa en general. Y el resultado puede ser la perpetuación de la cultura fundacional basada en el liderazgo autocrático, que sabemos que, aunque es el estilo y la necesidad iniciales, porque son las fundacionales, va a ser muy difícil que se perpetúen en las generaciones que vienen detrás. Luego está, claro, relacionado con el secretismo, con la falta de información, esa creencia de que la privacidad es ventajosa, esa creencia de que lo que yo sé, que no lo sepan otros, y mantengo mi área privada que no comparto con los demás. Y luego están las dinámicas de suma cero, es decir, cuando en una empresa familiar se adoptan decisiones, se toman caminos, se ponen metas que van a beneficiar a una parte de la familia, pero van a perjudicar a la otra, la suma es cero. Y cuando la suma es cero, pues estamos en una cultura familiar enferma porque no esperemos que nadie esté dispuesto a perder. Y aunque las dos partes sepan que una gana, la que pierde siempre va a estar en desacuerdo, como es lógico por otra parte. ¿En qué o por qué se caracterizan la cultura de suma cero o las dinámicas de suma cero? Pues son los intercambios en los que la ventaja percibida por un grupo es vista como la pérdida percibida por otro u otros. Creo que este párrafo no necesita mayores aclaraciones. Simplemente decir que es la dinámica de nosotros y ellos, y que se pueden desencadenar por cualquier diferencia percibida, varón-mujer, activo-inactivo, mayor-joven, persona con estudios superiores frente a otro miembro de la familia que no los tiene, pero la dificultad, el problema está en que la familia, que es una unidad en general, se divide al menos en dos o más porque se crea la dinámica de nosotros y ellos, que es equivalente a decir nosotros frente a ellos. Esto ya hemos visto, esta transparencia, y ahora vemos a la gestión de conflictos. En las empresas familiares, además de existir un consejo de administración, allí donde no es una empresa cuya propiedad es de una sola persona, pero el consejo de administración es el órgano colegiado para abordar la problemática de la empresa.
Pero cuando en el consejo se aborda la problemática de la familia en relación con la empresa, lo que hacemos es realmente embarrar el terreno de juego, eh, hacer que los límites no sean claros y que sean confusos. Y por eso muchas empresas familiares, además de un consejo de administración, crean otro órgano que llaman el Consejo de Familia y que puede ser un foro en el que, aun trayendo asuntos del Consejo, se abordan desde la perspectiva de la cohesión familiar y por lo tanto puede ser un foro en el que se minimicen los conflictos y pueden abordar problemas tales como la frustración por la no inclusión. Ya he dicho anteriormente que, sobre todo en las generaciones siguientes, cuando la familia se va extendiendo y esa familia extensa tiene propiedad, tiene participación en la empresa, pues no parece lógico que haya puestos de trabajo para tíos, primos, sobrinos, etcétera. Y será inevitable que una parte del grupo familiar extenso, aunque participe en las decisiones de las juntas generales y aunque tenga derecho a percibir dividendos, es decir, cuando se produzcan beneficios, también habrá que abordar la frustración de por qué a mí sí o a mí no me admiten y a mi primo sí. Habrá una ira por las injusticias en los procesos de contratación de personas, prácticas, ascensos, incentivos. Fíjense cuando estos procesos de contratación se limitan a una parte de la familia y se excluye a otra. Y habrá frustración también por la no distribución de dividendos o escasez de liquidez, porque no todas las empresas, desgraciadamente, tienen los beneficios suficientes en algún año o durante algunos años por escasez de liquidez, por dificultades de mercado, y en esos años, obviamente, los dueños del capital no van a recibir ninguna remuneración, lo mismo que si invierten en bolsa en una empresa cuyos resultados no son positivos y la empresa deja de distribuir dividendos. ¿Qué cuestiones principales tenemos que abordar o tratar? ¿Cuáles son las fuerzas internas y externas que llevan al conflicto a las empresas familiares? Yo creo que ya las hemos citado anteriormente. Las fuerzas internas son la rivalidad, la idea de que tiene que haber alguien que mande y alguien que obedezca, viendo solo los privilegios de quien manda, pero no las cargas que el mando lleva consigo. Y las fuerzas externas, pues pueden ser que nuestra empresa familiar, en un momento determinado, en un momento de cambio disruptivo, ¿se acuerdan del término? Volveremos a él, pero ya hemos hablado de lo que es la disrupción, se den cuenta de que se están quedando atrás con respecto a otras empresas con mayor capital, con mayores recursos, y esas serían las fuerzas externas que llevan al conflicto. ¿Cuáles son los fracasos de liderazgo que originan muchas guerras familiares? Pues los fracasos de liderazgo generalmente son, ya he dicho o he citado algunos, como no tener en cuenta a todos los accionistas o todos los socios, pero también el creerse omnipotente y el resto de mi familia va a tener que seguirme ciegamente, o cuando el líder es inconsciente o no se da cuenta, o a veces se da cuenta y lo hace de manera voluntaria, excluye
a una parte de la familia que podría tener un papel en la empresa. Y cuando todo esto ocurre, el líder, cuando fracasa por estas razones, tiene además otro problema, y es que todos estos motivos de diferencias, de exclusiones, de no comprensión del grupo o de una parte de la familia, le están impidiendo abordar las tareas que realmente importan y necesitan las empresas, es decir, su supervivencia, su prosperidad en el presente y en el futuro. ¿Y qué tipos de comportamientos u opciones realizan las familias que suelen crear o magnificar los conflictos? Pues pueden ser familias desestructuradas, pueden ser familias que por algún tipo de razón no relacionado con la empresa ha tenido dificultades, bien sea la familia extensa o la familia más directa, cuando no hay comunicación, que es una falta, un comportamiento, la falta de comunicación. Y todo esto lo que hace es crear o magnificar los conflictos. Generalmente son también cuestiones de poder. Por una parte, hay quienes no tienen el poder que creen que deberían tener y ven con envidia el que tiene otra parte de la familia, pero insisto, no ven las cargas, no ven los insomnios, no ven las dificultades que estas personas generalmente tienen que echarse a la espalda. Y todo esto lo que hace es, pues, un factor de ruptura. Pero también esos factores pueden verse en familias que no tienen empresas. Por lo tanto, hay un elemento ahí personal, emocional, grupal, familiar, que es independiente de si se tiene o se es propietario o se gestiona una empresa familiar. Y generalmente esas diferencias del ámbito familiar se llevan necesariamente al ámbito, al entorno de la empresa. ¿Y qué pueden hacer las empresas familiares para anticiparse, controlar y resolver los diferentes tipos de conflictos? Hay una solución, una respuesta legal, hay una respuesta que la legislación española previó desarrollar hace ya 15 o 20 años, pero que no lo ha hecho, y desconozco en otros países si esa legislación está en vigor, que consiste en el protocolo familiar, pero registrado en el registro mercantil o en un registro similar y que por lo tanto también obliga frente a terceros. Porque el protocolo familiar al que me referiré más tarde, pues es un documento firmado entre todos los socios de la familia para regular aspectos como quién accede a la dirección, como aspectos de cómo se dividen las tareas y funciones, aspectos de cómo se reparten los dividendos, aspectos de cómo se resolverán las diferencias en el seno no tanto del Consejo de Administración como del otro órgano al que me he referido anteriormente, que es el Consejo de Familia. Pero en general, las cuestiones para resolver los diferentes tipos de conflictos no son muy diferentes de los que todos tenemos que abordar para, en nuestras vidas, resolver los diferentes tipos de conflictos que ocurran. Fuerzas conflictivas.
Tenemos en primer lugar a la familia singular. Y entonces ahí tenemos la naturaleza humana que genera conflictos de parentesco y luego está el entorno, que es la complejidad y retos de las empresas familiares y no familiares. Pero todo eso incide, los dos aspectos, en la familia singular. Luego, estructuras y decisiones deficientes. Creo que ya me he referido a unas cuantas de ellas y si ustedes reflexionan, verán que en lo que me he referido seguramente abarca el 90% de las dificultades que tienen las empresas familiares. Luego el conflicto con sus desencadenantes y momentos de explosión. Y aquí, bien sea en el protocolo familiar, bien sea por acuerdos tomados de manera firme y de manera seria, se establezcan procedimientos para abordar y resolver los conflictos que desencadenan momentos de explosión. Porque cuando hay explosión, lo que hay es una escalada. Si tú me atacas en esto, yo te ataco más, y a su vez, como yo te ataco más, tú me atacas más, es una escalada. Eso supone la guerra. Y luego están, dentro de la parte de la naturaleza humana de la empresa familiar, los conflictos de parentesco. Entre padres e hijos, pues hay siempre esa tensión necesaria, por otra parte, entre el control y la autonomía. Los que somos padres sabemos que durante una parte relativamente pequeña de la vida de nuestros descendientes tenemos que ejercer el control, pero también tenemos que empezar, aún en el momento de control, y luego desarrollarlo con más amplitud, los mecanismos para que nuestros descendientes sean autónomos. La fratría, el conjunto de los hermanos en los que hay cuestiones de poder, y ya nos hemos referido a ellas, y cuestiones de recursos. ¿Cuántas veces en una familia, pues por razones diversas, se ha pensado que a un miembro de la familia se le pueden pagar estudios superiores o incluso estudios de doctorado, y a otra parte de la familia pues no se hace lo mismo? A veces por la creencia de que unos valen más que otros, esa creencia que a veces es verdad, que no es una creencia, otras veces por la falta de recursos económicos, y eso crea pues problemas entre la fratría, es decir, entre el conjunto de hermanos. Luego está el matrimonio y parejas con sus valores e intereses. Yo he sido testigo de algunas sucesiones de empresas familiares en las que la aparente diferencia entre los sucesores, que eran todos hermanos, era una fratría, en realidad eran diferencias generadas por el matrimonio fundador de la empresa. De tal manera que aunque en general, hasta hace poco tiempo, los hombres, los varones, eran los únicos que dirigían las empresas y las esposas, parejas, que podían tener el 50% de participación en la empresa, no se contaba con ellas para nada. Cuando yo trabajo en ese tipo de empresas que todavía hoy persisten, son muchas menos, pero siguen existiendo, mi interés
más que mi interés, mi obligación y mi imposición es que a las reuniones para hablar del protocolo familiar asistan también las parejas que no tienen mucha palabra en el día a día de la empresa. Y luego está la familia política. Y aquí las dificultades todavía son mayores porque no existen ni los lazos de sangre. Solamente están los lazos, digamos, legales o en su caso religiosos, pero que no están claros los derechos y obligaciones, y a veces algún miembro de la familia política trata de interferir o trata de romper la unidad de la fratría, del conjunto de hermanos, pues para resolver o para tener beneficios propios. Y luego están los no familiares, donde la empresa tiene empleados y directivos que no son familiares, en los que las cuestiones de la naturaleza humana tienen que ver con la confianza y tienen que ver con la honradez. Vamos a ver la lotería de los genes. Y vemos que cuando en una pareja los dos componentes de ella tienen buenas cartas, se han repartido buen juego, lo más seguro es que sus descendientes también tengan esas buenas cartas y ese buen juego. Pero no eres exactamente como tu madre, padre, hermana o hermano, a menos que seas un gemelo idéntico, es decir, monocigótico. No eres exactamente porque precisamente la genética nos hace iguales, pero nos hace diferentes, nos hace también no exactamente iguales, porque si fuéramos exactamente iguales no habría evolución, y ese no ser exactamente iguales tiene que ser una fuente de riqueza, una fuente de variedad, más que una preocupación. Luego está la familia como un recipiente. Es decir, pensemos en que una familia está dentro de un recipiente y ese recipiente lo que genera es una contención, unos límites, un acercamiento, pero también un distanciamiento, pero todo dentro de ese recipiente. Y esa es la dinámica familiar, que tiene miembros con tipos de personalidad, con intereses, con valores y habilidades que pueden ser muy diferentes, pero casi seguro que son complementarios. Luego está la estructura, que el tamaño y ramas de la familia son el tamaño del recipiente, si hay o no equilibrio de género, y esto sabemos que es una batalla que está dándose en estos momentos y que yo creo que se está consiguiendo, al menos en parte. Luego está la relación entre generaciones, que no es la misma que la relación entre padres e hijos o las relaciones entre la fratría. Y luego está la proximidad o alejamiento
dentro del recipiente del grupo familiar. Y esto se multiplica por el proceso. ¿Qué comunicación tenemos? ¿Qué sistemas de resolución de problemas? ¿Qué emociones? ¿Qué autoridad y qué control? Creo que ya nos hemos referido a ello en transparencias anteriores y no creo que yo pueda añadir más en este momento, salvo la importancia de la comunicación, la resolución de problemas, el conocer nuestras emociones y conocer las emociones de los demás miembros de la familia y reconocer la autoridad y el control cuando yo no lo tengo, porque estoy convencido de que quien ejerce autoridad y control lo hace en beneficio de todos y por lo tanto también en mi propio beneficio. Y en algún momento, en alguna circunstancia, yo que he sabido respetar y reconocer la autoridad y el control, seguramente me va a tocar a mí ejercerla y espero que los demás la reconozcan. ¿Cuáles son los fracasos de liderazgo de la empresa familiar? Hay 3 retos para los líderes de empresas familiares. Adaptación a demandas cambiantes según la situación. Pero en esto no son muy diferentes de las exigencias del liderazgo o del fracaso del liderazgo en empresas no familiares, que sería que ante demandas cambiantes no hubiera cambios en la empresa. Desarrollar capacidades y cultura, pero pasa lo mismo también en las empresas no familiares. El líder, que ya hemos dicho, lo recuerdan, que es alguien que consigue cambios adaptativos, es decir, cambios en el comportamiento y en el funcionamiento de las personas, tienen que desarrollar las capacidades de las personas que trabajan con ellos y compartir la cultura. Y compartir la cultura no es imponer la que yo tengo, sino encontrar un punto de equilibrio, un punto medio en el que todos los miembros de la familia se vean reflejados en la cultura de la empresa. Y crear la propiedad emocional para la generación siguiente. Hemos hablado de la importancia de la generación siguiente. Saben ustedes, seguramente han oído, que la primera generación hace rica a la empresa y a la familia. La segunda generación mantiene a la familia y la riqueza. Y la tercera generación destruye a la familia y la riqueza. Para crear la propiedad emocional para la generación siguiente, la mejor manera de conseguirlo es que la generación actual hable de las emociones que tiene la empresa, a lo mejor no en el consejo de administración, pero sí en el consejo de familia, precisamente para que las generaciones siguientes que escuchan, siguen o aprenden lo que se habla en el consejo familiar, se vayan impregnando de esa misma emocionalidad que va a permitir la supervivencia de la empresa. Hemos hablado ya de la importancia de la comunicación. Hemos hablado de que sin comunicación, sin una buena comunicación, no hay la posibilidad de resolver conflictos, no hay la posibilidad de abordar diferencias y también estas herramientas ya las hemos mencionado en otros webinars. El ser positivo y respetuoso,
la escucha activa, nos recuerdan la idea de que yo no solamente tengo que escuchar, sino que la otra parte sepa, constate que yo estoy escuchando, no excluir a nadie. Y buscar elementos de coincidencia, el terreno común. De todo esto ya hemos hablado en otros webinars y por lo tanto no me parece oportuno ni necesario pues incidir ahora en ello. ¿Y el conflicto? Pues el conflicto es tirar en direcciones opuestas, que no tiene que ser igual a hostilidad o lucha. A veces el tirar en direcciones opuestas nos hace llegar a un punto de encuentro, a un punto de acuerdo, que es el que más conviene a los intereses de la familia y de la empresa, pero no confundamos esa defensa. ¿Se acuerdan de que yo les hablaba de que había que indagar sobre los motivos de la otra persona y al mismo tiempo escuchar los motivos de la otra persona? Es decir, y que esas dos fuerzas, indagar lo que otra persona, los motivos que tiene y alegar los que yo tengo. Y de ese encuentro de la indagación y de la alegación, que no son exactamente tirar en direcciones opuestas, pero me sirve como ejemplo, es en ese campo de juego donde podemos encontrarnos y donde podemos encontrar las soluciones que la empresa necesita. Pero los conflictos tienen ventajas. Ahí donde todo es plácido y placentero, ahí donde el mar está como un plato, es cierto que no hay nada subterráneo que esté ocultándose y que realmente esté presente, pero que no queremos verlo. Por lo tanto, veamos las ventajas de los conflictos. Y en primer lugar es que nos envían una señal de que se necesitan cambios. No podemos decir que esta persona es conflictiva y por lo tanto tenemos que deshacernos de ella, porque a lo mejor esta persona que es conflictiva lo que está haciendo es reflejar el conflicto no solamente de ella, sino de todo el grupo o de una parte del grupo. Y eso tiene que ser un indicador para quienes lideran de que seguramente tienen que hacer cambios. Y se ven los problemas desde otra perspectiva. Todos tendemos por naturaleza y seguramente por necesidad biológica y de supervivencia a creernos buenos, sabios y con mentes privilegiadas, pero eso no es así. Por eso ya hemos hablado otras veces de la necesidad de recibir feedback e incluso hemos hablado de cómo recibirlo, pero qué duda cabe que el conflicto hace ver los problemas desde otra perspectiva. Se comprenden mejor a las otras personas que pueden estar en silencio, pero que con un conflicto estallan, con un conflicto desvelan aquello que tenían oculto y se las comprende mejor. Se buscan formas mejores de hacer las cosas. Mejoran una situación. Mejoran la situación en el sentido de que el conflicto pone en la superficie, hace que se aireen las diferencias que pueden estar ocultas, que pueden estar bajo la mesa. ¿Recuerdan el ejemplo del iceberg que tiene 2/3 partes sumergidas, pero que precisamente por estar sumergidas y tener un volumen enorme son las más peligrosas para la navegación? Recuerden el Titanic. Por lo tanto, a través del conflicto, si sabemos abordarlo,
nos desarrollamos, crecemos, aprendemos. Y luego, cuando el conflicto se ha resuelto, cuando hemos llegado a un equilibrio nuevo, diferente del equilibrio que preponderaba, que predominaba anteriormente, eso nos da energías para cambiar. Pero claro que los peligros también tienen conflictos, porque si son prolongados, afectan a la salud mental y a la física. Desvían de sus destinos recursos que son muy importantes y muy necesarios en la empresa, como el dinero, el tiempo y la energía. Y pueden llegar a poner los intereses individuales por encima de los de la organización. De ahí que la mejor manera de abordar los peligros o afrontar los peligros de los conflictos es identificarlos tan pronto como empiezan a surgir y abordarlos inmediatamente, no soterrarlos, no decir esto pasará, aquí no pasa nada. Todo eso lo que hace es prolongar el conflicto, a veces visible, a veces subterráneo, y las consecuencias son letales para todos los miembros y para toda la empresa. Los peligros de los conflictos, y aquí continuamos con los que veíamos en la transparencia anterior, pues son que si son intensos, si las emociones se desbocan, pueden llevarnos a mentiras y a distorsiones. Pero eso es cuando no permitimos que actúe la parte de nuestro cerebro más moderna. ¿Recuerdan? La corteza prefrontal, la que nos hace más humanos, esa parte del cerebro que nos da racionalidad, que nos da motivación y que nos hace ponernos en movimiento. Y yo les decía en un webinar anterior que un gran psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazis, Viktor Frankl, que ya era estudiante de psiquiatría o recién graduado cuando entró en el campo, sobrevivió y el resto de su vida fue un eminente psiquiatra, él decía que el espacio entre el desafío, el espacio entre la pregunta, el espacio entre la cuestión y la respuesta es un espacio de libertad, porque es el espacio de nuestro razonamiento. Por lo tanto, vayamos a ese espacio de libertad. Los conflictos recurrentes disminuyen la productividad, qué duda cabe. La cuestión es preguntarse por qué son recurrentes. Pues serán recurrentes porque no hemos sabido resolver bien los anteriores. Crean distancias personales y sacan a colación viejas historias. ¿Quién de nosotros no ha vivido esta situación? Y aunque digamos que podemos hacer borrón y cuenta nueva, no siempre lo conseguimos. Donde sí estamos seguros de conseguirlo es si somos capaces de abordar los conflictos tan rápidamente, tan pronto como empiezan a surgir y no les dejamos pudrirse. Ya hemos visto los fundamentos para la resolución de conflictos en el webinar que dedicamos a ellos, pero no nos importa volver a repetirlos aquí en el cuadro, en el ámbito de las empresas familiares. Si los sentimientos son fuertes, planificar una demora de enfriamiento antes de empezar las conversaciones. ¿Recuerdan
otro webinar. Claro, ya van siendo tantos los que estamos emitiendo que quizá algunos de ustedes o muchos no los hayan visto todos, pero en uno de los webinars anteriores yo decía que una de las misiones de los líderes es calentar la situación cuando se enfría y enfriarla cuando se calienta. Pues aquí lo que proponemos es un enfriamiento. Antes de empezar las conversaciones de resolución del conflicto, que pueden ser conversar sobre las cosas buenas que nos han ocurrido como grupo, sobre las cosas buenas que nos han ocurrido como familia, como empresa, sobre los objetivos que tenemos y los planes que tienen nuestros hijos, sobre los acuerdos a los que hemos llegado en otras ocasiones, es decir, un enfriamiento antes de abordar las conversaciones para la resolución. Y todas las partes han de tener tiempo para focalizarse, para expresarse en la situación sin interrupciones. Las interrupciones son destructivas, porque no estamos dejando al otro que manifieste lo que realmente tiene que decir. Estamos imaginándonos lo que creemos que tiene que decir, pero no lo sabemos. Fijar las reglas del juego. Vamos a resolver estos asuntos de esta manera, ordenada. Vamos a abordar primero, esto lo decíamos también en el webinar sobre los conflictos, aquellos puntos sobre los que creemos que será más fácil entenderse y vamos dejando para el final aquellos en los que creemos que será más difícil. No saltar entre unos y otros, ser respetuoso, compartir información en una forma que no sea dogmática, en una forma que no sea yo tengo toda la razón, en una forma que no sea autoritaria. Utilizar palabras como veo, me parece, siento que, deseo, necesito, me gustaría, y negociar creativamente con una estrategia ganar-ganar. ¿Qué tenemos que conseguir en la resolución de este conflicto para que las dos o más partes que están en debate, que están enfrentadas, salgan todas ellas ganando? Hay relatos falsos y teorías, hay narrativas destructivas, se nos ha engañado, fulano no está bien. Estamos en un mundo en el que el perro muerde a perro, tengo derecho de hacer esto. Todos estos son relatos falsos y teorías también falsas. Hay juegos peligrosos, trampas y encerronas, juegos de sucesión. ¿A qué no sabes quién es el sucesor? Hay competiciones. Demuestra a tu hermano que eres mejor que él. Qué horror, Dios mío. Trampas estructurales. No te salgas del carril. Trabajemos todos juntos. Juegos de poder. A ver si puedes conmigo. Y juegos del ego. Lee mi pensamiento y haz según mis deseos, porque yo soy el que tiene toda la verdad. La inexistencia de una gobernanza básica en la empresa familiar te hace vulnerable al conflicto y se desencadena en lo siguiente: la sucesión, un problema capital; en la estrategia, que es decidir cómo vamos a hacer que nuestra empresa sea duradera y sostenible; en las recompensas y oportunidades que vamos
que en lugar de estar guiadas por la justicia y por el bien común, puede estar motivada por ambiciones egoístas y personales, o de grupo familiar contra el grupo familiar, por el accionariado, que a lo mejor hay una parte de la empresa que no son miembros de la familia, que son accionistas, socios o partícipes, y ven que la falta de una gobernanza básica en la familia está poniendo en peligro su inversión. Y luego el lugar, el sitio de la toma de decisiones. Ya he hablado de los consejos de administración, he hablado de los consejos de familia, y según qué tipo de decisiones haya que adoptar, se deben adoptar en uno u otro consejo, pero que no haya duplicidades, que no haya confusiones sobre qué cosas se deben decidir en qué ámbito. Y luego los roles. Ya hemos hablado también mucho de los roles y las responsabilidades, y hemos hablado en las empresas familiares de las envidias, de que alguna persona tiene que dirigir la empresa. Y si es una empresa familiar, será alguien de la familia. A lo mejor es un hermano o es un primo. Y si yo solo veo la parte de, por así decirlo, de fama, la parte de lujo, la parte de disfrute, la parte de imagen eh, atractiva hacia el exterior, y no veo las cargas que ese liderazgo implica para mi hermano o para mi primo, seguramente no voy a ser capaz de asumir mi rol y mi responsabilidad. La gestión financiera, sobre la que también puede haber discusiones. Queremos, por ejemplo, no depender de préstamos bancarios y no repartir nunca beneficios con el fin de capitalizar nuestra empresa y de que crezca más deprisa. O queremos que una parte de los beneficios anuales se repartan, aunque tengamos que crecer más despacio y aunque tengamos que recurrir al préstamo bancario. La decisión va a depender de los intereses y de las necesidades de la familia, porque también dentro de una familia, sobre todo de una familia extensa, puede haber grupos con más necesidades financieras que otros. Y esos pueden estar exigiendo, por ejemplo, un reparto de dividendos que a los demás se les parece innecesario y que debilita la estructura de capital de la empresa. ¿Qué duda cabe que un dividendo debilita la estructura de capital de una empresa? Pero, a lo mejor, pero también es necesario reconocer que tenemos socios que han aportado capital y que necesitan una remuneración a ese capital. Todo esto son cuestiones de la gestión financiera que hay que abordar. Y luego la implicación de la familia. Ya hemos hablado lo suficientemente de ello. ¿Cómo se implica? ¿Qué parte de la familia? ¿Quién está dentro y quién está fuera? ¿Hay algún otro órgano como el Consejo de Familia en el que podemos ventilar diferencias que no son propias de la administración de la empresa? Todo esto, si no existe una gobernanza básica que va a hacer que la empresa sea muy vulnerable al conflicto y que se desencadene este conflicto. Los conflictos, qué duda cabe, se pueden gestionar de manera deficiente. A veces hay una armonía ficticia y divisiones encubiertas. A veces hay una fiebre de escalación. Si tú me haces esto, yo te hago más, y a su vez, cuando yo te hago más, tú me haces más. Esta es la fiebre de escalación. O como si el dinero fuera la respuesta a todos los problemas. No lo es, pero a veces es la respuesta a algunos problemas.
o ignorar el elefante en la sala. No sé si conocen este término o esta expresión. Es muy frecuente, sobre todo en la literatura anglosajona, y es decir que en una sala de un consejo, en una reunión, hay un elefante que evidentemente es un elemento supervisible, pero nadie quiere verlo, nadie habla sobre ello. Y entonces eso es lo que se llama ignorar al elefante. Hay un elefante, hay algo que todos están viendo, que hay que abordar, pero nadie se atreve a hacerlo. Es el elefante enorme, gigantesco, mucho mayor que todos nosotros, quizá incluso con mucho más peso que todos nosotros juntos, pero es como si no estuviera. Recurrir a la ley. Qué duda cabe que la ley es importante, pero si en la empresa familiar no hay mecanismos de acuerdo, mecanismos de negociación, mecanismos de resolución de conflictos que no se atengan a la ley, sino a las buenas prácticas de una familia sana, poco vamos a poder resolver en los conflictos que surjan. Naturalmente, tenemos que anticiparnos, controlar y resolver los conflictos. Tenemos que anticiparnos y aquí hay una lista de chequeo de señales de alarma. Solamente las voy a leer porque creo que son muy claras y a lo mejor algunos de ustedes, para su caso particular, para su empresa particular, para el estudio que está haciendo en particular, le interesan fijarse más y anotar algunos elementos, algunos componentes de esta lista de chequeo. Cambio de comportamiento repentino, quejas sobre injusticias, errores básicos que se dan pocas veces, pero se dan, diferencias de comunicación, brechas en la comunicación, se tarda en tomar decisiones, se van alargando y alargando. No existe un acuerdo sobre los procesos. Las metas y las responsabilidades no están claras, están confusas. Las personas están desconectadas, por mucho que convivan en una empresa o en una familia, por mucho que estén en un puesto de trabajo muy juntitas, existe una desconexión personal y emocional. Sobre las percepciones de privilegio ya hemos hablado. El no dejar pasar ni una, no ser tolerantes, no ser flexibles. Cuando las remuneraciones no son equitativas, pues qué duda cabe que hay un conflicto latente y que más pronto que tarde de latente pasará a vivo y presente. Falta de voces independientes. Precisamente en las empresas familiares y en los procesos de sucesión se acude y se recurre a profesionales independientes. Por ejemplo, una parte de mi trabajo es en estos momentos, porque somos quizá elementos de aportación de racionalidad, de pensamiento no sesgado por nuestra pertenencia a una facción u otra de la familia y por nuestra experiencia en la resolución de situaciones similares. Cuando hay una planificación defectuosa, cuando no hay diálogos o no son abiertos, o no son claros, no son sinceros, cuando hay mucha rotación de ejecutivos, el cotilleo malicioso. El cotilleo casi es imprescindible o es consubstancial con la naturaleza humana, pero el malicioso es letal, hace mucho daño y
siempre lo que persigue es, si yo soy el que cotilla, demostrar que yo soy mejor que esa otra persona. Seguramente no solamente no lo soy, sino que le tengo envidia. Y en lugar de reconocerlo, en lugar de hablar entre nosotros del porqué de la envidia y cómo abordarla, yo recurro al cotilleo malicioso. Cuando hay facciones, que no es lo mismo que grupos con puntos de vista diferentes. Los grupos con puntos de vista diferentes se pueden coordinar, se pueden poner de acuerdo, pero cuando hay facciones, es decir, grupos subgrupos en este caso, muy cerrados, con convicciones muy firmes y sin que nadie desde fuera tenga la oportunidad de cambiarlos, el conflicto está servido. En el nepotismo, claro que el nepotismo, si lo hay en las empresas no familiares, ¿cómo no lo va a haber en las empresas familiares? Hay luego quienes no olvidan ni perdonan nunca. Y hay líderes a su pesar. Antes he hablado de los que la dificultad que pueden tener algunos miembros de algunas familias para reconocer el liderazgo de un hermano o de un primo o de un tío. Pero hay otras personas que por el hecho del mayorazgo o por algún otro hecho diferente han sido designadas como líderes sin que tengan la menor intención ni la menor ambición de serlo. Quizá porque son personas muy equilibradas y saben que el mérito, el reconocimiento, la fama y el prestigio van unidos siempre a cargas. Y como no quieren cargas, tampoco quieren carga ni prestigio. ¿Cómo controlar el conflicto y cómo tener una estrategia permanente? Conócete a ti mismo, contrólate. En alguno de mis webinars he hablado con ustedes de la necesidad de que tengamos esa capacidad de salirnos de nosotros mismos y observarnos desde fuera. Y si somos capaces de hacer este ejercicio, aun con las dificultades que conlleva, seguramente vamos a descubrir aspectos de nuestro comportamiento, de nuestra manera de ser, que necesitan ser controlados cuando no realmente resueltos. Comprender las dinámicas de la familia. La familia tiene sus propias dinámicas y puede, por ejemplo, querer favorecer a alguien a quien la naturaleza, la inteligencia no ha favorecido especialmente. Sería un material defectuoso, y perdonen por la expresión que puede parecer dura, pero creo que es clara. Pero podemos siempre, seguramente, buscar a esta persona, a este material defectuoso, alguna utilidad dentro de la empresa. Pero si no la encontramos y hay material defectuoso, a lo mejor lo que hay que hacer es marcharse de la empresa. Hay que celebrar el conflicto creativo. Qué bien que esta cuestión se ha puesto sobre la mesa, porque ahora, una vez que se ha puesto sobre la mesa, vamos a ser capaces de resolverlo. Y lo vamos a resolver porque sabemos cómo gestionarlo. Desarrollar la propiedad emocional de la generación siguiente. Ya nos hemos referido a ello anteriormente, en el sentido de que la generación siguiente tiene que, por así decirlo, empaparse de la parte de la emocional que significa tener una empresa familiar. Y es imprescindible que esto ocurra para que la armonía, si es que existe, en la generación actual se transmita a las siguientes. Lo cual significa adaptar
continuamente las estructuras para poder crecer y para poder cambiar. Y regularmente controlar la salud de la empresa, la salud financiera, la salud en el mercado, la salud en los procesos y evaluar los posibles riesgos. Tenemos conflictos a diario de mayor o menor intensidad y también tenemos que resolverlos. Y tenemos que prepararnos para entender y abordar las pautas y las patologías de la familia. No todas las familias son perfectas, yo diría que ninguna familia es perfecta. Todas tienen sus patologías y tenemos que intentar identificarlas y comprenderlas para abordarlas y, por lo tanto, estar preparados para los conflictos diarios. Cuando hay señales de alarma, investigar, no dejarlas pasar. Prepararse para los obstáculos normales de familias, empresas, ya los hemos hablado, el conflicto que puede surgir entre ambas unidades esenciales en nuestra vida actual, las dos, pero las dos cargadas de emocionalidad. Y eso puede generar obstáculos que son normales en la relación y podemos prepararnos para abordar estos obstáculos normales. No asustarse del mundo exterior, no protegerse ni distanciarse de él. En el mundo exterior, y ya lo hemos dicho muchas veces, está lo que espera a nuestra empresa en el futuro, en lo que hemos llamado el entorno. ¿Cómo vamos a protegernos de él? Tenemos que entrar en él con un pie. Recuerdan que el otro pie lo dejábamos dentro de la empresa y mucho menos distanciarnos, porque si nos protegemos o nos distanciamos, no vamos a descubrir los cambios que se producen continuamente en el entorno y al cabo de unos años nuestra empresa estará tan distante, no se conformará en absoluto con las exigencias del entorno, que sufrirá o desaparecerá. El no querer las propias historias es una parte de conocerse a uno mismo, es una parte de mirarse, de salirse de uno mismo y desde fuera y ver qué historias me puedo creer y cuáles son pura invención mía, a veces pura defensa mía, pero que tengo que resolver no creyéndolas. Fijar reglas para que todos sean ganadores. Perdonar y olvidar. Esto yo sé que es una cuestión difícil, sobre todo quizá olvidar. A lo mejor es más fácil perdonar, pero también se nos tiene que abrir la oportunidad del olvido. Al fin y al cabo, olvidar son recuerdos que están en nuestros circuitos cerebrales. Y si nosotros vamos creando circuitos cerebrales nuevos por las relaciones, por el aprendizaje, por nuestra experiencia, es posible que los circuitos cerebrales antiguos, donde están los recuerdos, se difuminen porque están prevaleciendo los más modernos. Recordar el interés común, no el interés mío particular. Alimentar la cultura. La cultura, no solamente la cultura de la empresa, también la cultura en general. Interesarnos por lo que pasa en el mundo, interesarnos por las tendencias, por los acontecimientos que se producen en el mundo, interesarnos por aquellas personas valiosas, famosas, inventores, escritores, artistas, y saber qué están aportando. Todo eso
alimenta nuestra cultura. De tal manera que estamos en un círculo, estamos en un círculo en el que si buscamos una mejora, hay que implicar a la otra generación en la toma de decisiones y en la planificación. Pero tenemos que ejercer un control de esa mejora que queremos impartir, tenemos que definirla, luego medirla, luego analizarla y luego volver a la cultura. Y esto es un proceso continuo. Y amplía distancia entre posiciones cuando hay demasiadas cuestiones pendientes, cuando hay un desequilibrio de poder entre las partes, cuando hay dificultad para descubrir lo que une, cuando necesitas ayuda para evaluar cómo los demás ven el problema, cuando necesitas ayuda para encontrar lo que es común y necesitas ayudas para aflorar ideas que hasta ahora no se han tenido en cuenta. Y así damos por terminado este webinar de hoy que consideramos haya sido de su interés.